Ahora sí. Bueno, vamos a leer un momentito los versículos 15 al 25 de sus Biblias. Filemón, versículos 15 al 25, dice así: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vemos algunas de las claves. Creo que les había mencionado que esta carta es una carta carcelaria, una epístola carcelaria, ¿verdad? Junto con Filipenses, Efesios y Colosenses. Sí, muy bien. Pero en 2 Timoteo, Pablo también está encarcelado, pero hay algo muy interesante ahí. Básicamente nosotros creemos que Pablo estuvo encarcelado 2 años y escribió las epístolas carcelarias, estuvo libre por otro tiempo y entonces fue encarcelado de nuevo y escribe 2 Timoteo. Y una de las razones por las que pensamos esto es porque, si te fijas, en 2 Timoteo él dice: ya estoy listo, ya me voy, ¿verdad? Ya me van a sacrificar aquí. Pero en las cartas carcelarias, en las epístolas carcelarias, Pablo siempre dice algo de que tiene esperanza de que lo van a librar, ¿verdad? Y en mucho le dice: prepárame también alojamiento. Dice: espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿verdad? Ese es un tema. Dice cosas parecidas en las otras epístolas carcelarias, entonces por eso pensamos que él fue liberado en algún momento. Muy bien. Pero también un poco más acerca de la esclavitud en este momento en la historia, en esta sociedad. Espera, esto es un quiz. Pastor, ¿quién escribió la carta de Romanos? No, pastor. Fue Tercio. Dice. Era un trick question. Ok. Tercio dice, Romanos 16:22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Verdad? Pablo es el autor de Romanos, sí, pero Tercio la escribió, ¿verdad? Y incluso en algunas otras epístolas, como en esta misma, a veces Pablo dice: lo escribí con mi mano, ¿verdad? Porque él tenía un amanuense, ¿verdad? Que es alguien que él le dicta y lo escribe. Él le dice en el versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, ¿verdad? Así que la carta original eso es disertado en otra escritura, ¿verdad? En otra letra, la de Pablo. Y ¿verdad? Un poco de teoría también acerca de por qué. En Gálatas él les dice que me hubieran dado sus ojos, así que se entiende que pues, quizás Pablo estaba teniendo problemas de vista y por eso tampoco podía escribir. Y era algo especial, ¿verdad? Que Pablo escribiera con su mano. E incluso hay una de las cartas, creo que en Corintios, que le dice: lo escribo con letras grandes. Un poco interesante. Pero el asunto es que Tercio, ese nombre, es un nombre de esclavo, de número 3. Y los esclavos, aparentemente, su nombre era por número. Si va a Romanos 16, hay unos cuantos más de algunos otros esclavos que había en la iglesia. Pero Tercio era un esclavo, pero no era esclavo de Pablo, era un esclavo que fue amanuense, pero no que haya sido esclavo de Pablo. Igual que Onésimo.
Entonces, anyways, el asunto es que básicamente vamos a ver en esta última parte, que los libres confían y obedecen. Y vamos a ver algo muy interesante. Y lo primero que vamos a ver es que Dios hace maravillas donde no te imaginas. Le estaba comentando al pastor que el verano pasado yo estuve todo el verano en Luquillo, ayudando a un pastor allí, y una de las tareas que tenía era pues ir a repartir tratados. Yo iba por unas casas que había al frente de la iglesia, y había una señora testigo de Jehová, ¿verdad? Pero entonces estuve hablando un rato con esa señora, porque no sé, a mí me parece que una de sus técnicas es no dejarte hablar. Y estuve un rato más bien escuchándola, ¿verdad? Pero el asunto era que allí yo tenía un hermano que, ¿verdad?, que tenía problemas mentales, pero ese muchacho hacía obras de arte con basura, literalmente con latas y tapas de bebidas, ¿verdad? Él hacía obras de arte y él estaba muy contento, ¿verdad? Decía, mira, iban a votarle, y yo le di nueva vida, decía ese tipo de cosas, ¿verdad? Que le dio un nuevo uso a algo que iban a votar. Pues así es el Señor, ¿verdad? Él hace maravillas con las cosas que no nos imaginamos. También, si uno mira la comida típica de un lugar, normalmente esa comida típica que uno considera un manjar es lo que en otro tiempo fue la comida de los pobres. Por ejemplo, en Puerto Rico nos encanta el asopado y el sancocho. ¿Y qué es eso? Pues es una sopa de lo que sobró. Es una sopa de lo que sobró. La morcilla también, eso es lo que sobró. Y cuando estuve en el sur de Estados Unidos por un tiempo, allí comían grits, que a mí no me gustó, pero a ellos les encantaba. Y pues yo creo que es de maíz, ¿verdad? Ese tipo de cosas, normalmente a nosotros nos encanta el mofongo. El mofongo lo trajeron los esclavos, ¿verdad? Así que normalmente, ¿verdad?, la comida típica de un país es lo que en algún momento fue comida de pobre. Y el asunto es que, ¿verdad?, ella se convierte en algo maravilloso. Ahora literalmente le cobran 15 pesos por un mofongo. ¿Verdad? Entonces, Dios hace maravillas donde uno no se imagina. En este pasaje, ¿verdad?, Pablo se aventura a ver un poco más allá de la situación que había ocurrido, y él ve un posible propósito, ¿verdad? Él no se atreve a afirmarlo, pero él ve un posible propósito con la situación que Dios había permitido que ocurriese entre Onésimo y Filemón. Y definitivamente aquella situación difícil había resultado en un beneficio grande. Primero, que Onésimo había sido salvo. Onésimo había sido salvo. Y se convirtió, ¿verdad?, en alguien útil. Y no solamente fue beneficioso para Filemón, también fue beneficioso para Pablo, porque Onésimo le estaba sirviendo, estaba ayudándolo como tercio. Aunque Pablo no se atreve a afirmarlo, él sugiere, dice en el versículo 15, pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Okay. Entonces, no necesariamente Filemón le haya dado la libertad a Onésimo, ¿verdad? Esos detalles no los sabemos, pero es probable que sí, porque Pablo le dice que quisiera que me lo mandara, ¿verdad? Casi desde el principio de la carta le está diciendo, usted si tuviese que dármelo, pero
pero te lo devuelvo para que sea tu favor, sea voluntario, ¿verdad? El devolverlo sea voluntario. Entonces, no sabe, Pablo no se atreve a afirmar que ese fuese el propósito, pero él hace el énfasis en que definitivamente eso fue un beneficio de la situación. Y eso fue algo que Dios hizo a través de eso. Entonces, la situación había sido difícil porque había habido heridas, ¿verdad? Más que solamente emocional, había habido crimen. Pero Dios obró a través de eso. Hizo algo mejor a través de eso. Y vemos un momentito en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, así como dice ahí en la pantalla, dice, vamos a buscarlo para ahí, que quizás se lo sabe de memoria, pero dice así, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en inglés, en vez de decir que todas las cosas le ayudan a bien, básicamente dice Dios works things, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Pero el asunto es que en vez de ser que las cosas ayudan a bien, es más claro que una obra de Dios es que lo está haciendo. Y es algo activo, o sea que siempre Él está trabajando activamente para sacar lo bueno, sacar algo bueno de las malas situaciones que hay en nuestra vida. Y a veces necesitamos que pasen cosas malas para poder ver las maravillas que Dios hace. Pablo testifica que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y yo creo que es una de las razones por las cuales Dios nunca nos prepara por completo para las cosas que quiere que hagamos. Porque si yo estoy completamente preparado, pues ya no lo necesito, ¿verdad? Y Él quiere que estemos confiando en Él y que se note que Él es el que hace la obra a través de nosotros. Así que necesita a los débiles, necesita a los que no saben hacer nada, necesita ser útiles a los que eran inútiles, para que se muestre que Él es el que está haciendo la obra, para Él llevarse la gloria en el asunto. Así que sí, a veces es necesario que Dios permita que pasen cosas malas y Él siempre se muestra en la situación y hace maravillas donde nosotros no pensábamos que fuese posible. Y nosotros podemos estar seguros de que aunque pasen esas cosas malas, Dios no ha perdido el control y Dios tiene un buen propósito con lo que permite en nuestra vida. Y es posible también que al principio no sea causa de gozo, ¿verdad? Como en el caso de Filemón, seguramente no estaba muy contento cuando Onésimo se fue y le robó, pero al final ha de haber sido una causa de gozo. Y Dios nos da un ejemplo de esto en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, cuando Dios habla aquí acerca de su disciplina. Ahora, no estoy diciendo que cualquier cosa mala que pase en tu vida es disciplina del Señor, pero nos dice exactamente esto mismo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, especialmente, ¿verdad?, a los hijos no les gusta cuando el papá le mete un bofetón, pero al final los hijos aprendemos, después de unos cuantos bofetones, aprendemos que fue para nuestro bien, ¿verdad? Y que nos mantuvieron derechitos, y fue gracias al fuete. Pues uno como hijo, ¿verdad?, lo reconoce que fue para beneficio. Uno no está contento de qué bueno que me diste, pero fue algo bueno. Y a veces también eso bueno que sale de algo malo no necesariamente nos beneficia a nosotros solamente o directamente, puede que beneficie a otros. En esta situación Filemón estaba recibiendo un beneficio, pero fue a través del gran beneficio que Onésimo recibió, ¿verdad? Porque Onésimo fue salvo a través de esta situación. Porque si te fijas, en el versículo 10, cuando Pablo al fin le presenta el tema de la carta a Filemón, dice,
Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Normalmente, ¿verdad? Pablo habla de engendrar a alguien acerca de personas que fueron salvas a través de su ministerio personal, de él predicar, ¿verdad? Y él en este momento está en la cárcel, está en prisión. Así que Onésimo, perdón, independientemente de, ¿verdad?, de cómo llegó hasta donde Pablo, llegando a donde Pablo fue que él se convirtió. Él lo engendró en sus prisiones. Onésimo se convirtió cuando Pablo le predicó, estando Pablo en la cárcel. Así que Onésimo recibió el mayor beneficio de la situación. No fue Filemón. Y con todo eso, también, como mencioné ahorita, los dos se beneficiaron. Filemón y Pablo, los dos fueron beneficiados. Incluso, si nos fijamos en el versículo 21, Pablo le dice, en Filemón, perdón, el versículo 21 de Filemón, Pablo le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y ahí está otro lado de Pablo diciéndole: si me lo quieres mandar de vuelta, tú sabes, eso sería espectacular, ¿verdad? Pero el asunto es que también es posible, no sabemos porque no está en la carta, pero es posible que Onésimo haya recibido el beneficio de ser liberado, de ser liberado de la esclavitud, ¿verdad? Y mandado de vuelta a Pablo. Así que hay muchos beneficios de la situación que no hubiesen pasado si no hubiese pasado la situación, pero no necesariamente, ¿verdad?, beneficiaron directamente al que más sufrió técnicamente, que fue Filemón. Aunque no haya sufrido mucho, quizás le robaron una prenda o algo así, yo no sé qué les robó, pero él no fue el mayor beneficiario de la situación, fue Onésimo. Y los eventos también, por ejemplo, en Hechos 7 que mencionábamos ahorita de Esteban no recibió, bueno, Esteban está en el cielo ahora, ¿verdad? Y recibió un buen premio por ser el primer mártir, pero los que más beneficiados fuimos nosotros. Y después de Esteban, ¿verdad?, que comenzó la persecución, los perseguidos no creo que hayan recibido mucho beneficio de la persecución, pero gracias a la persecución fue que se llegó el evangelio y nosotros salimos beneficiados por eso. Así que esa persecución, ¿verdad?, resultó en un beneficio para otros, y el martirio de Esteban resultó en un beneficio para otros. Otro caso, hubo un señor llamado Horatio Spafford, y Horatio Spafford tenía una familia, ¿verdad?, era un negociante en Chicago, no sé hace cuánto tiempo, pero hace mucho tiempo. Pero ya Chicago existía, así que no debe haber sido hace más de 300 años, no sé hace cuánto tiempo fue. Pero el asunto fue que él era un negociante y hubo un gran incendio en Chicago, un incendio bien grande, ¿verdad? Y él tuvo que moverse, pero iba a mudarse a Inglaterra. Y él mandó a su esposa y sus dos hijas adelante en lo que él terminaba unos negocios. Y cuando la esposa llegó a Inglaterra, le mandó un telegrama que decía: estoy sola, yo solamente sobreviví. ¿Y qué pasó? Pues que había habido un naufragio y sus hijas se murieron, ¿verdad? En el naufragio, y estaba ahora la señora sola. Así que pues Horatio Spafford se montó en un barco también de camino a Inglaterra, y cuando estaba en el barco escribió un poema que después alguien le puso música, que hoy lo cantamos, y dice: estoy bien con mi Dios, ¿verdad? Que ha sido de grande ayuda a otros cristianos que han estado en alguna situación difícil, ¿verdad? Y eso ocurrió porque ocurrió esa situación. Entonces, para Horatio no fue un gran beneficio, ¿verdad? Pero para nosotros ha sido de gran beneficio. Y también Jesús enseñó, que en realidad nos los aclara Pablo en Hechos 20, pero él enseñó que es mejor dar que recibir. Y cuando alguien está necesitado, ¿verdad?, aunque técnicamente se beneficia más el que da que el que recibe. El que recibe es el que está en necesidad, pero es mejor dar que recibir, aunque pareciera ilógico, pero el asunto es que el que da acumula, ¿verdad?, tesoros en el cielo con nuestro Señor y recompensa celestial, que es mucho mejor que simplemente, ¿verdad?, el satisfacer de las necesidades terrenales. Pero esa situación
aunque son beneficios eternos y beneficios futuros para nosotros, esa necesidad de alguien, ¿verdad?, causó que al esta otra persona dar, reciba un beneficio, ¿verdad?, que es mejor que el simple hecho de recibir cuando estoy necesitado. Entonces, esa otra manera en la que la situación de alguien, difícil de alguien, no solamente da espacio, ¿verdad?, para que se muestre el amor y para que pueda recibir, pero también da espacio para alguien dar. Y el que más beneficio recibe de ese evento es el que da y no el que recibe. Entonces, de esa manera es la que Dios obra, ¿verdad?, en las situaciones difíciles de nuestra vida. Y como mencionaba ahorita, ¿verdad?, es posible que Dios haya salvado a través de esta situación a Onésimo de dos cosas: del pecado y de la esclavitud. También Onésimo pudo dejar esa vagancia, ¿verdad?, que tenía, que lo hacía tan inútil, y Dios mismo lo elevó a una posición de hermano. Ya no era esclavo solamente o siervo solamente, ahora era también hermano. Ahora, Pablo, ¿verdad?, se ve más claro en este último pasaje que Pablo está abogando por la liberación de Onésimo, ¿verdad? Primero, Pablo había mencionado en el versículo 14 que él quisiera retenerle, ¿verdad? O sea, no mandárselo, pero no lo quiso hacer sin permiso de Filemón. Así que técnicamente le está pidiendo permiso, ¿verdad? Y también Pablo dice que ya no lo reciba como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Así que ya hay un trato diferente. Y incluso Pablo quiere que lo reciba como a Pablo mismo. O sea que, vamos a suponer, ¿verdad?, que Onésimo tuviese una caja fuerte en su casa, ¿verdad?, y donde estaban todos sus chavitos, toda su fortuna. Y Pablo le dice que lo trate como a mí, ¿verdad?, que trate a Onésimo como a mí. Yo me imagino que siendo Onésimo hubiese puesto a Pablo ahí donde está la caja fuerte, porque yo confío en Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo le está diciendo a Filemón que tiene que confiar y tratar a Onésimo como si fuera Pablo mismo. Y obviamente hubiese sido algo difícil, viendo que Filemón le había hecho daño, ¿verdad?, y que posiblemente eso que le había hecho daño era robo. Esto es una situación, ¿verdad?, hipotética, pero el asunto es que Pablo quiere que lo trate como a él mismo, y Filemón no hubiese tratado a Pablo como un esclavo. Y también Pablo dice que él va a pagarlo todo. Y como mencionábamos al principio, ¿verdad?, una de las razones por las cuales las personas se vendían a la esclavitud podía ser por alguna deuda que tuviesen. Era una de las opciones, ¿verdad? O simplemente cuando eran pobrecitos pues se vendían. Y Pablo dice que él va a pagar lo que Filemón le debiese. Y esto podría resultar también, pues simplemente en la liberación de Onésimo, en términos de que ya no tiene obligación hacia Filemón. Pero eso también, en verdad, habría que suponer que esa fuera la razón por la cual Onésimo era esclavo. Y también Pablo espera que Filemón haga aún más de lo que pidió. Así que, ¿verdad?, técnicamente está esperando que Filemón lo libere. Entonces, es importante que cuando Dios perdona a alguien, Él le imputa justicia, ¿verdad?, ajena o perfección, la perfección de Jesús. Y eso es importante porque eso va a afectar cómo nosotros tratamos a las personas. Porque si Dios los ve como alguien justo, ¿verdad?, nosotros debemos hacer lo mismo. Mira, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, hablando del sacrificio que Dios hizo por nosotros. Eso es justo después del versículo que dice todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, de Dios en Él. O sea, técnicamente no es que Jesús pecó, sino que Dios trató a Jesús como si Él fuese el pecador y nosotros los santos. Y entonces Él cargó en Jesús, ¿verdad?,
el costo de nuestra libertad. Es lo que dice Isaías 53, dice que... ahora se me olvidó. Lo tenía memorizado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que lo que nos hubiese costado a nosotros sufrir en castigo para poder estar en paz con Dios, Dios lo cargó en Jesús. Y entonces, al hacer eso, ahora nosotros somos imputados la perfección de Jesús. Ahora, eso significa que Dios nos va a tratar como a hijos. Y si Dios nos trata a nosotros así, Dios, ¿verdad?, el que tiene la autoridad de mandarnos al infierno, si Dios nos trata a nosotros así, ¿cómo debemos nosotros tratar a nuestros hermanos? ¿Verdad? Si Dios nos considera ahora, ¿verdad?, nos imputa la perfección de Jesús, pues eso significa que tenemos su confianza. ¿Cómo va a Filemón ahora a decir, no, yo no voy a confiar en Onésimo porque él me había robado? ¿Verdad? No, ahora Filemón tenía que tratar a Onésimo como Dios nos trata a nosotros, porque él le imputó a Onésimo también la misma justicia que nos imputó. O sea, imputar significa que no es nuestra, ¿verdad?, fue añadido a nosotros. Y Filemón estaba obligado ahora a tratar a Onésimo como un hermano, como Dios nos trataría a nosotros. Así que, ¿tienes algún enemigo? Pues mira, ora al Señor que se convierta, para que sea hermano. Porque, como mencionábamos la otra vez, la carta fue escrita porque había enemistad, porque había un problema. Si no hubiese ningún problema, no se hubiese escrito la carta. Y la solución fue que Onésimo se convirtió. Y también, si tienes problemas con un creyente, pues mira, tu hermano creyente ha recibido el mismo perdón de Dios que tú. O sea, no sé si recuerdan la parábola del Señor, que él dice, él dice, había un señor, ¿verdad?, que estaba haciendo cuentas y había una persona que le debía, y la persona le dice, dame más tiempo. Le debía un montón de chavos, ¿okay? Le debía unos cuantos talentos, ¿verdad? Dame más tiempo para pagarte. Y ese señor, en vez de darle más tiempo, lo perdona, le dice, ok, no me debes nada. Entonces esa misma persona que fue perdonada va donde su hermano, su consiervo, ¿verdad?, el que le debía 100 denarios, que es como, qué sé yo, 1% de lo que él le debía al Señor, y lo manda a la cárcel hasta que le pague, ¿verdad?, debiéndole tan poquito. Y entonces, cuando el Señor se entera de eso, manda a encarcelar al que había perdonado anteriormente. Y básicamente Jesús nos enseña que si Dios me perdonó a mí, ¿verdad?, yo no tengo ninguna razón para tener enemistad o tenerle riña o tener, como diríamos en puertorriqueño, yuca, ¿verdad?, con un hermano mío, con un cristiano como yo. Además, primero que Dios me perdonó a mí mucho más de lo que yo tengo que perdonar, ¿verdad? Y segundo, que es lo justo, ¿verdad? Si Dios me perdona a mí, es lo justo que yo perdone a mi hermano, que yo lo trate como me trataron a mí. Además, si me perdonó a mí y lo perdonó a él, no puede ser que yo esté molesto con un hermano que por un pecado que Dios ya le perdonó. Porque si es creyente, sus pecados son perdonados, como los míos, ¿verdad? Y si Dios se lo perdonó, ¿cómo va a ser que yo no le voy a perdonar un pecado a un hermano? Es difícil, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es lo más fácil del mundo, pero es la realidad. No solamente se lo debemos al Señor porque Dios nos perdonó más a nosotros que a ellos, sino que ese pecado que él haya cometido contra mí, por el cual yo podría tener riña, Dios se lo perdonó. Entonces yo no tengo ninguna excusa, ¿verdad?, para estar con rencor, ¿verdad?, con un hermano.
Y pues eso implica ser bien humilde, ¿verdad? Y aceptar algo que no necesariamente nos encante, ¿verdad? La idea de perdonar a un hermano que nos hizo, no necesariamente es muy agradable la idea, pero es lo que el Señor espera de nosotros. Y Dios así mismo saca lo bueno de lo malo, y Dios tiene una buena intención en permitir que ocurran malas cosas. Pero, así como Dios hace maravillas, Él quiere usarte a ti como instrumento. Así que los compañeros de Jesús le obedecen. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que somos compañeros, ¿verdad?, con siervos con Pablo. Pero nosotros también debemos obedecer al Señor. Dicen en el versículo 17 y 18, dice así, versículos 17 y 18, dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, hasta el 20, perdón. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Muy bien. En el versículo 17 y 18 ocurre algo muy peculiar. Y básicamente, para dejarlo sencillo, es que estas dos condiciones, ¿verdad?, por la forma en que están escritas, significa que el que lo está diciendo lo considera cierto. ¿Okay? Está haciendo una pregunta, pero el que lo está diciendo lo considera cierto, así que lo está usando como argumento, ¿verdad? Es como, por ejemplo, decir yo: si la silla está sucia, límpiala, ¿verdad? Pues, en esta construcción no significa que yo tengo dudas si está sucia, y si está sucia, límpiala. No, yo estoy diciendo: ¿tú ves la silla sucia? ¿No la ves sucia? Límpiala. ¿Verdad? Es parte del argumento. Y entonces, el argumento que me está haciendo es: si me tienes por compañero, ¿verdad? O sea, está diciendo: Filemón me tiene por compañero, déjame usar este hecho para ayudarlo a recibir a Filemón como a mí mismo, ¿verdad? Él lo está haciendo como para animar a Filemón, ¿verdad?, a tratar bien a Onésimo. Pero también es muy interesante, y la razón, ¿verdad?, por la cual pensamos que Onésimo le había robado algo a Filemón, es porque él usa la misma construcción en el versículo 18, cuando dice: si en algo te dañó o te debe. O sea que Pablo considera cierto que Onésimo le dañó y le debe, ¿verdad? Y entonces él le dice: yo lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta. Entonces, ¿verdad?, ahí tenemos la prueba de que verdaderamente Onésimo le había hecho algo malo a Filemón. Así que Pablo, ¿verdad?, estaba apelando a que es compañero para mover a Filemón a recibir a Onésimo como compañero. Y también lo que un hermano haga en contra tuya, ya Jesús lo pagó en la cruz. Y por eso Dios esperaba que Filemón tratara a Onésimo con la misma confianza con la que trataría a Pablo. No podía decirle tampoco: como tú me robaste, ahora vas a dormir con el perro afuera. No, tenía que tratarlo de la misma manera, en el mismo cuarto donde hubiese puesto, que Pablo le dice: prepárame el lugar, ¿verdad? En ese mismo cuartito, ahí tenía que poner a Onésimo, y con la misma confianza. Entonces, ahora nos preguntamos, de la misma manera, con la misma construcción, nos preguntamos: ¿tu compañero es Jesús? ¿Eres compañero de Jesús? Como él pregunta: si me tienes por compañero, ¿tu compañero es Jesús? Pues mira, complácelo. Haz lo que Él te pide que hagas. Sigue sus mandamientos. No en vano, Él dice en el versículo, en Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Está dispuesto a hacer lo posible por estar en paz con los demás. Y si te toca pagar algo para que haya paz, pues mira, vale la pena. Y Pablo nos da un buen ejemplo de eso en 1 Corintios, hablando acerca de, ¿verdad?, el debate que había entre las personas de si comemos carne o no comemos carne,
si comemos de los sacrificados a los ídolos o no, y todas esas cosas. Pablo da la conclusión, lo que se va a hacer. Aquí, así vamos a resolver el asunto. Dice, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Implica un sacrificio, ¿verdad?, del que le gusta la carne, pero vale la pena por mantener la paz con los hermanos, para mantener la comunión con los hermanos. Vale la pena hacer ese sacrificio. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, que nos ocupemos nosotros de estar en paz con nuestros hermanos, independientemente, ¿verdad?, de lo que nos cueste a nosotros. También lo que Pablo pedía no era cosa fácil, ¿verdad? Pero sería gran alivio a Pablo ver a dos hermanos que estaban en enemistad que se reconcilian, ¿verdad? También le estaba haciendo un favor a Pablo, no solamente a Onésimo. Y a Pablo le pesó mandarle a Onésimo a Filemón, pero saber que había paz entre ellos hubiese confortado su corazón. Y es lo que le dice Pablo en el versículo 20, de Filemón. Dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Verdad? Pablo estaba impaciente, ¿verdad? Estaba ansioso porque sabía que le estaba mandando a un hermano con el que tenía problemas, Filemón. Así que Filemón no iba a estar muy contento de recibir a Onésimo, pero el que hubiese paz entre ellos, ¿verdad?, que Onésimo hiciese lo que Pablo le estaba pidiendo, iba a causar paz en Pablo. Y de la misma manera pasa muchas veces con una persona, ¿verdad?, que sabe que hay alguna enemistad entre algunos hermanos, o incluso el hermano que intercede entre dos, ¿verdad? Termina el hermano en paz cuando ve que sus hermanos, que son hermanos, quedan en paz al final. Ahora, tú has sido tan fiel que Dios puede confiar en que le vas a obedecer, o tienes a Dios con la correa en la mano cada vez que te manda a hacer algo. ¿Qué meta nos podemos trazar que Dios confíe tanto en nosotros que pueda tener la certeza, ¿verdad?, de que le vamos a obedecer cuando Él nos da una instrucción? Así que los libres, ¿verdad?, confiamos en el Señor porque Él hace maravillas a través de lo que no nos imaginamos, y obedecemos al Señor también. Al ser compañeros, ¿verdad?, somos movidos a obedecer. Y por último, quería simplemente señalar la gran similitud que hay entre la situación de Filemón y Onésimo y Pablo con la nuestra. Aquí hay dos pasajes, ¿verdad? Está Filemón 17-18 y Isaías 53-5, que es el pasaje que estaba citando ahorita. El 17-18 dice así, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ya debía haber incluido el versículo 19 que dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Así que Pablo está diciendo: yo sé que te hizo daño, ¿verdad? Y es increíble porque Pablo tenía la autoridad de decirle perdónalo y ya, podía dejarlo ahí, pero él le dice: yo te lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros teníamos una cuenta con el Señor, pero el Señor es justo, ¿verdad? No podía permitir que hubiese pecado sin pagar. Así que Él lo puso a su cuenta, ¿verdad? Se lo cargó a Jesús en la cruz, y de esa manera, y así nosotros podemos estar en paz con Dios. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en este momento, ¿verdad? Estaba intercediendo entre dos hermanos, y él decidió
ponerlo a su cuenta para que estos dos hermanos, ayudar a Filemón a perdonar a Onésimo y que hubiese paz entre ellos. Y entonces, básicamente, tenemos que concluir que Pablo fue el que, ¿verdad? Él escribe toda una carta, ¿verdad?, para animar a Filemón a que perdone a Onésimo, y termina él pagando. Un poco gracioso, pero esa es la realidad, así como funciona el mundo, y así es como funciona, ¿verdad?, la hermandad entre cristianos. Y es posible, muy posible, que a veces donde no se encuentra la paz, ¿verdad?, el intercesor termine pagando, ¿verdad? No es lo ideal, pero puede ser algo que puede ser que sea necesario que nosotros hagamos algo así, ¿verdad?, para que haya paz entre hermanos nuestros. Entonces, la situación más precaria en la cual Dios obró para sacar bueno de ella fue en la salvación, ¿verdad? Nosotros, él no planificó que Adán pecara, él sabía que iba a ocurrir, pero eso no fue su idea, no fue idea del Señor que Adán pecara, ¿verdad? Y sucesivamente nosotros también. Así que eso fue una situación mala, pero Dios sacó bueno de ella. ¿Y qué hizo? Pues mira, nos mostró su amor. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así mismo como en la debilidad es que se manifiesta el poder de Dios, en nuestro pecado es que Dios tuvo la oportunidad más grande de mostrar su amor muriendo por nosotros. Una creación condenada, Él la salva, ¿verdad? Y no que haya sido su plan original, como estaba mencionando, pero así fue, y Él sigue llevándose la gloria. Definitivamente Dios puede sacar cosas buenas de cualquier situación, y por esa salvación que Él nos dio, nosotros ahora le debemos a Él nuestra vida, ¿verdad? Una vida consagrada, una vida de servicio, una vida de obediencia por lo que Él hizo por nosotros. Él sacó, ¿verdad?, ese gran beneficio de nuestra mala situación, y ahora nosotros lo debemos nuestra obediencia. Y consagración es lo que le debemos, pero consagración tiene dos aspectos, como la santificación también, muy parecido. Consagración, no voy a ver el pasaje ahora, ¿verdad? En Éxodo, creo que en capítulo 10, está la consagración de Aarón y sus hijos. Y ocurren dos cosas. Hay un sacrificio, ¿verdad?, que es para limpiar los pecados, y también hay un sacrificio que literalmente no se hace nada con él, simplemente se quema y es para el Señor, ¿verdad? Entonces, esos son los dos aspectos de la consagración. La limpieza, ¿verdad?, hay que quitarnos lo que nos hace inútiles, ¿verdad? Como decía el pasaje, el que se limpia de estas cosas, ¿verdad?, es un instrumento útil. Y la dedicación, o sea, el ser exclusivo, un instrumento exclusivo del Señor para su obra. Y eso es lo que nosotros le debemos al Señor, ya que Él nos ha salvado. Así que Dios espera y requiere nuestra consagración, que seamos, ¿verdad?, como una mascota sin cuerda en la playa. No se va por ahí, se queda ahí con su dueño, ¿verdad? Está lo más contento, pero está con su dueño. Que el Señor no necesite, ¿verdad?, tenernos amarrados para que no estemos yéndonos para otro lado, pero que tampoco necesite más que simplemente darnos una instrucción, ¿verdad? Que nosotros estemos listos, dispuestos, en términos de que no estamos haciendo otras cosas que no tenemos que estar haciendo, pero también estamos listos, esperando que el Señor nos dé una instrucción para seguirlo inmediatamente. Eso es todo. Así que, si me permiten, voy a recapitular las 4 lecciones, ¿okay? La primera era que los libres sirven,
también necesitan servir. Filemón era el hombre libre aquí y era un consiervo de Pablo. Con lo que podía, con lo que tenía, él servía al Señor y era igual de consiervo, ¿verdad? Igual de valioso para el Señor. También los libres aman, y eso implicaba, ¿verdad?, que vamos a buscar el bienestar de otro antes que el nuestro. Y eso puede significar muchas cosas: no tomar libertades, rogar en vez de mandar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y además que el amor es mejor, así que preferimos que las otras personas hagan las cosas por amor. En el penúltimo, y a mí se me olvidó ahora también, muy bien. Vimos que que el evangelio es lo que nos hace útiles, ¿verdad? Eso fue lo que pasó aquí con Onésimo. El Señor lo salvó y lo hizo útil, muy útil. Y también vemos que los libres también necesitan confiar y ser obedientes. Ver que el Señor hace grandes maravillas a través de las malas situaciones en nuestra vida, confiar en Él, que Él va a obrar, y también obedecer al Señor cuando Él nos pide que hagamos algo. Porque Él también nos pide, Él nos ruega para que lo hagamos por amor, pero Él quiere que lo hagamos. Muy bien. Alright, pues ahí tienen a Filemón.